Habíamos agregado antes la entidad Flight para representar los vuelos con los que trabaja la agencia de viajes de un aeropuerto de partida a otro de llegada. Supongamos ahora que esos vuelos son vendidos por nuestra agencia de viajes, por lo que deberemos agregar un atributo para registrar su precio. Y además agregaremos otro para representar el porcentaje de descuento sobre el precio que un vuelo puede tener. Esta información será información que deberá almacenarse en la base de datos. El precio final del vuelo corresponderá a aplicarle su porcentaje de descuento. Es decir, corresponderá a esta fórmula. En definitiva, para que el atributo Flight Final Price pueda calcularse, necesitará de los valores que contengan estos dos atributos. Vamos a hacerlo en GeneXus. Creemos los dominios price, numérico de 9 dígitos y 2 decimales, y percentage, numérico de 3. Ahora agreguemos los atributos Flight Price y Flight Discount Percentage a la transacción Flight basados en estos dominios. Grabemos. Ahora podemos pedirle al asistente que agregue a la transacción Flight el atributo fórmula Flight Final Price, basado en el dominio Price, que corresponde a aplicar el Flight Discount Percentage a Flight Price. Observemos en el source que ha agregado ese atributo con el dominio que le pedimos y el cálculo de la fórmula. Grabemos. Si vamos a la estructura de la transacción, allí está el atributo con el indicador de qué fórmula y en la columna Formula el cálculo que acabamos de ver. Si nos posicionamos allí, podemos modificar el cálculo de la fórmula o presionando los 3 puntos, hacerlo en una ventana independiente. Probemos. F5. El análisis de impacto nos informa que deberá agregar estos dos atributos a la tabla. No nos informa nada acerca del atributo fórmula, porque este, como ya hemos dicho, al ser fórmula no estará almacenado. Es un atributo virtual. Presionemos Reorganize. Cuando termine todo el proceso de build, ejecutamos la transacción Flight. Editemos el primer vuelo. Allí al final vemos los 3 nuevos atributos. Ingresemos el precio del vuelo 1500, porcentaje de descuento 10%, y antes de abandonar el campo, veamos que el precio final aparece read-only y que ni bien cuente con los dos valores, es decir, ni bien salgamos de este campo, se disparará la fórmula mostrando el resultado. Grabemos. Aquí vemos un caso de atributo fórmula que para su cálculo únicamente está necesitando atributos de la propia tabla asociada a la transacción. Pero lo más frecuente es que requiera de atributos de otras tablas. Veámoslo. Vamos a complejizar un poco nuestra realidad. Los vuelos son provistos por aerolíneas y debemos registrar esa información. En particular, porque las aerolíneas también ofrecerán a la agencia de viajes porcentajes de descuento para que puedan vender sus vuelos más baratos. Necesitaremos entonces agregar la transacción Airline con estos 3 atributos, siendo el tercero el que almacenará el descuento ofrecido por la aerolínea a los clientes de la agencia de viajes. Y por supuesto, ahora debemos agregar en Flight la aerolínea del vuelo, referencia a esta entidad. Claramente tendremos que modificar el cálculo de la fórmula Flight Final Price, que por ahora no toma en cuenta el descuento de la aerolínea. Ahora tenemos 2 descuentos posibles, el que viene de la aerolínea y el propio del vuelo. ¿Con cuál nos quedamos? Si queremos cambiar por el descuento de la aerolínea y el otro ignorarlo, entonces simplemente cambiamos este atributo de Flight por este de Airline en la fórmula. En este caso estaremos utilizando un atributo que no está en la tabla Flight, sino en su extendida. Hagámoslo en GeneXus. Creemos la transacción Airline con estos 3 atributos. Agreguemos ahora a Flight el atributo Airline ID. Por ahora vamos a agregarlo al final, después del atributo fórmula, para que nos quede bien claro lo nuevo. Después podríamos reordenar los atributos. Ya vemos el indicador de clave foránea. Coloquemos Nullable en Yes para evitarnos el problema de integridad referencial, dado que ya tenemos vuelos en la tabla.
Modificamos ahora la fórmula sustituyendo el descuento del vuelo por el descuento de la aerolínea. Agreguemos también Airline Name, atributo que será inferido. No agregaremos Airline Discount Percentage, solamente para que quede bien claro que no es necesario tenerlo declarado en la estructura de la transacción para poder utilizarlo en la fórmula. Probemos F5. Aquí el análisis de impacto informa sobre la creación de la tabla Airline. Y aquí sobre el cambio que deberá realizar en la tabla Flight. Solamente deberá agregar el atributo Airline ID y la nueva clave foránea por ese atributo. Presionemos Reorganize. Ejecutemos Airline para ingresar la primera aerolínea, de nombre TAM y descuento del 30%. Y ahora ejecutemos Flight. Al vuelo 1 coloquémosle esta aerolínea 1 TAM. Al salir del campo, vemos que se dispara la fórmula aplicándole ahora el 30% de descuento. Grabemos. Si ahora volvemos a Airline y le modificamos a TAM el descuento por el 50%, observemos qué sucede con la fórmula para el vuelo 1. Simplemente con acceder al vuelo 1, se ha disparado la fórmula realizando el cálculo con el descuento del 50%. Lo que hemos visto aquí, entonces, es que podemos utilizar para el cálculo cualquier atributo con tal de que se encuentre en la tabla extendida de la del atributo que estamos definiendo como fórmula. Podríamos hacer algo un poco más interesante, que es aplicar el descuento mayor. Es decir, tenemos un descuento definido a nivel del vuelo y tenemos el descuento definido a nivel de la aerolínea. Queremos que siempre aplique el mayor de los dos, por lo cual podemos definir la fórmula condicionada de esta manera. Se calcula así: con el descuento de la aerolínea, si el descuento de la aerolínea es mayor o igual al descuento del vuelo, y se calcula en cambio así con el descuento del vuelo en caso contrario. Para terminar, veamos LongeNexus. Teníamos así la fórmula. Vamos a decirle entonces que este sea el cálculo de la fórmula si Airline Discount Percentage es mayor o igual que Flight Discount Percentage. Aquí termina la condición, así que coloquemos punto y coma para separar. Y que sea este otro cálculo en cualquier otro caso. Probemos esto, F5. Accedamos al vuelo 1. Vemos que está aplicando el 50% de descuento que habíamos dejado a nivel de la aerolínea TAM. Veamos qué pasa si ahora el descuento del vuelo, que era de 10%, lo cambiamos por 60%. ¿Por qué hasta no salir del campo Airline ID no redispara la fórmula? Porque podríamos cambiar esta aerolínea por otra y hasta no tener la aerolínea definitiva, no sabrá si este 60% es mayor o menor que el descuento de la aerolínea. Al salir del campo Airline ID sin modificarlo, vemos que cambió el resultado de la fórmula, pues ahora está aplicando el 60%, ya que es mayor que el 50% que venía de la aerolínea. Dado esto, convendría tal vez tener el precio final al final y no en el medio. En ejecución quedará más claro así. Coloquémosle 60 otra vez. Al salir de Airline ID, redisparará. Y si ahora cambiamos a cualquier valor menor a 50, como el 10 que teníamos antes otra vez, al salir del campo Airline ID, redisparará la fórmula y ahora tomará el 50 de Airline, por ser el mayor. Grabemos. Las fórmulas que hemos trabajado son aquellas que realizan un cálculo ya sea independiente de la base de datos o ya sea dependiente, pero correspondiente al registro con el que se está trabajando y sus referenciados por tabla extendida. Esto es, utiliza atributos del propio registro o de lo que podríamos llamar registro extendido, es decir, de la tabla extendida. Se les llama fórmulas horizontales, en contraposición a las que veremos a continuación, que son las que se calculan como agregación, por ejemplo, las que suman el valor de un atributo para todos los registros de una tabla.